con la finalidad de identificar algunas propiedades del agua. Los integrantes son Jennifer, Andrea Hernández, Karen Zamora, Gabriela Pérez, María Fernanda Pérez, Karime Guerrero, Carlos Ramírez, Adriana Muñeiro y su servidora Rocío Quiroz, que esta práctica sea de su agrado. Los materiales que vamos a necesitar son 12 tubos de ensayo, acetona, tiras reactivas, 4 cajas Petri, papel encerado, jabón en polvo, colorante líquido, sal, talco, vinagre, aceite de cártamo y de oliva, jabón líquido, vela de color, palillos de madera, agitador, clip o aguja, pipetor, pipeta lineal, aplicadores de algodón, 4 vasos de precipitado y parrilla eléctrica. Una emulsión es el tipo de coloide constituido por dos fases líquidas inmiscibles, una de las cuales se dispersa a través de la otra en forma de gotas muy pequeñas, que se denominan micelas, de 1 a 100 micrómetros de diámetro. La fase dispersante, también llamada externa, es el medio de dispersión. La formación del sistema coloidal exige de energía para que se consiga la dispersión de las gotas en la fase continua. La formación de la micela se asocia a la consecución de un incremento del área de la interfase entre los dos líquidos, valor que aumenta a medida que disminuye el diámetro de la gota o micela. De acuerdo al tamaño de las partículas dispersas en la fase continua, las emulsiones se pueden clasificar como emulsiones o macroemulsiones. Constituye un sistema disperso formado por dos fases líquidas no miscibles, agua, W, y aceite, O. Su diámetro de gota no debe exceder el micrómetro. Nanoemulsiones. Son un tipo de emulsiones de tamaño de gota uniforme entre 100 y 500 nanómetros. Debido a su tamaño característico, algunas nanoemulsiones muestran una apariencia transparente o translúcida y poseen estabilidad cinética frente a mecanismos de desestabilización como sedimentación. Microemulsiones. Son dispersiones de agua en aceite o de aceite en agua en las que las partículas dispersadas son tan pequeñas que parecen solubilizadas en la fase externa. Los materiales que utilizamos son agua destilada, agua potable, agua salada, sal, 12 tubos de ensayo, cinta masking tape, un plumón, una pipeta lineal, aceite, vinagre, jabón en polvo y acetona. Como necesitábamos agua salada, preparamos una disolución sobresaturada, agregando sal al agua potable. Una vez listas nuestras muestras, medimos el pH de las tres y continuamos con la práctica mientras esperábamos los resultados. Primeramente, roturamos los tubos de ensayo del 1 al 4 en 3 series, es decir, 4 para cada tipo de agua. A todos los tubos enumerados con el número 1 le adicionamos 1 mililitro de aceite, al 2 1 mililitro de vinagre, al 3 1 gramo de jabón en polvo, al 4 1 mililitro de acetona. Volvamos a las tiras de pH para checar los resultados. Agua potable y destilada cuentan con un pH de 6, lo que se considera como ácida, por lo tanto tiene mayor concentración de iones de hidrógeno positivo, mientras que el agua salada muestra un pH de 7, es decir, se encuentra neutra. Finalmente, volvamos a las 12 tubos de ensayo y observemos los resultados antes y después de agitar los tubos enérgicamente. Cabe destacar que se mostraron los mismos resultados en los 3 tubos. Tubo 1. Aceite. No se logró disolver. Esto se debe a que los líquidos tienen diferentes densidades y solubilidad. Estas diferencias se distribuyen en un cierto orden cuando se mezcla. Los más densos se van al fondo y los menos densos flotan, como en este caso el aceite. Tubo 2. Vinagre. En esta disolución sí es posible una disolución,
ya que el vinagre proviene de la fermentación acética del vino. Esto se debe a que el vino tiene una cierta proporción de agua. También la glicerina es soluble en agua, cosa que no sucede con el aceite. Tubo 3. Jabón en polvo. El jabón puede disolverse en agua, pero en esta ocasión es posible que no haya sido 1 gramo de jabón exacto, por lo que la solución puede estar sobresaturada. Tubo 4. Acetona. El acetona es soluble en agua. Esta estará más diluida, por lo que no hay una reacción. Práctica 2. pH, solubilidad y disociación del agua. El pH es un índice de la concentración de los iones de hidrógeno en el agua. La escala del pH va desde 0 a 14, donde el agua con un pH inferior a 7 se considera ácida, es decir, mayor concentración de iones de hidrógeno positivo. Si es superior a 7, se considera básica, es decir, menor concentración de iones de hidrógeno, mientras un pH de 7 se considera como neutral. La solubilidad depende de las propiedades de un solvente que le permiten interaccionar con un soluto de manera más fuerte que como lo hacen las partículas de solvente unas con otras. Es de todos conocido que el agua es el solvente universal, pero esto no es del todo cierto. El agua ciertamente disuelve muchos tipos de sustancias y en mayores cantidades que cualquier otro solvente. En particular, el carácter polar del agua la hace un excelente solvente para los solutos polares e iónicos, que se denominan como hidrofílicos. Por otra parte, los compuestos no polares son virtualmente insolubles en agua y por lo tanto son hidrofóbicos. Por ejemplo, el agua y el aceite no se mezclan. Los compuestos apolares son solubles en solventes no polares, es decir, lo semejante disuelve a lo semejante. Por último, disociación del agua. El agua es un electrolito débil y es capaz de disociarse en una proporción muy escasa y originar tanto hidrógeno positivo como OH negativo. Se incorpora por tanto como ácido y como base. Por este motivo se dice que el agua es una sustancia anfótera o anfodito. Las propiedades de las disoluciones dependen del equilibrio del solvente. Las disoluciones acuosas dependen del equilibrio de la disociación del agua. El agua, tanto en el estado puro como en el estado de disolvente, es disociada en iones llamados hidronio e hidróxido. El puente de hidrógeno es un enlace que se establece entre moléculas capaces de generar cargas parciales. El agua es la sustancia en donde los puentes de hidrógeno son más efectivos en su molécula. Los electrones que intervienen en sus enlaces están más cerca del oxígeno que de los hidrógenos, y por eso se generan 2 cargas parciales negativas en el extremo donde se encuentran el oxígeno y 2 cargas parciales positivas en donde se encuentran los hidrógenos. La presencia de cargas parciales positivas y negativas hacen que las moléculas de agua se comporten como imanes en las que las partes con carga parcial positiva atraen a las partes con carga parcial negativa, de tal suerte que una sola molécula de agua puede unirse con 4 moléculas de agua a través de 4 puentes de hidrógeno. Esta característica es la que hace que el agua sea un líquido muy especial. En esta práctica observamos la tensión superficial del agua. Esta es la resistencia del líquido a ser penetrada en su superficie. Las moléculas del líquido se atraen entre sí causando efecto de cohesión. El resultado es que las moléculas que se encuentran en la superficie son atraídas hacia el interior de este. Esta película de moléculas se comporta similar a una membrana elástica. Esta es una propiedad física.
la cual depende de la naturaleza del líquido, medio que la rodea y la temperatura del mismo. Por eso, al colocar una aguja sobre la superficie puede flotar. En esta práctica se aplica fuerza de cohesión y tensión superficial. En este experimento podemos observar la teoría cinética. La teoría cinética considera que las moléculas de agua poseen un movimiento aleatorio que aumenta con la temperatura. Por lo tanto, cuando colocamos el recipiente de agua con la tinta en la parrilla eléctrica, las moléculas de agua se mueven con mayor velocidad que cuando el agua se encuentra a temperatura ambiente. Si las moléculas se mueven con mayor velocidad, aumentan los choques con las partículas que forman la tinta y se produce la difusión con mayor rapidez. La adhesión hace que el agua suba a través de delgados tubos de vidrio llamados capilares, colocados en un vaso de agua. Este movimiento ascendente en contra de la gravedad, capilaridad, depende de la atracción entre las moléculas de agua y las paredes de vidrio del tubo, como de las interacciones entre las moléculas de agua. En esta práctica vamos a hablar sobre la formación de micelas. Se denomina micela al conjunto de moléculas que constituye una de las fases de los coloides. Es el mecanismo por el cual el jabón solubiliza las moléculas insolubles en agua, como las grasas. En esta práctica, para la formación de micelas, usamos el talco poniendo una ligera capa de este en la superficie del agua, para que así, al meter el hisopo de algodón, no entre en contacto con el agua. Esto se basa en que en disoluciones acuosas, las moléculas antifílicas forman micelas, en las que los grupos polares están en la superficie y eliminan los contactos desfavorables entre el agua. En esta práctica primero colocamos poca agua en cada caja Petri, luego colocamos 2 gotas de aceite de oliva en la primera, 2 gotas de aceite de cártamo en la segunda, en la tercera 2 gotas de vinagre y en la cuarta 2 gotas de cera de vela derretida. Una emulsión es una mezcla de 2 líquidos inmiscibles de la manera más o menos homogénea. Las micelas son estructuras cuando se ponen en contacto moléculas anfipáticas en un medio polar o apolar. Las anfipáticas o anfilíticas son aquellas que tienen un extremo polar o hidrofílico, es decir, que tienen afinidad en los líquidos polares y tienen otro extremo hidrófobo o polar y no pueden estar en contacto en agua. Un ejemplo de esto es la cera de vela y el aceite de oliva. En cambio, en caso del vinagre y el aceite de cártamo, que son sustancias con moléculas polares, se facilitó su rápida disolución en el agua. Como conclusión, el agua es un líquido de vital importancia para todos los seres vivos, ya que necesitamos de ella para poder realizar todos los procesos fisiológicos propios de cada organismo. Normalmente la consumimos sin saber cuál es el proceso que éste conlleva y las propiedades con las que cuenta. El agua tiene propiedades tanto físicas como químicas que la hacen única e inigualable a cualquier otra sustancia. Las propiedades físicas más destacables de esta sustancia son que la podemos encontrar en los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Es tan importante que fue tomada como referencia para las escalas técnicas, ya que su punto de ebullición es a 100 grados centígrados y su punto de función a 0 grados centígrados. También posee propiedades como la tensión superficial, que nos permite colocar una aguja sobre su superficie y esta no se podrá sumergir, debido a los fuertes enlaces covalentes entre sus moléculas, o propiedades físicas como sus puentes de hidrógeno, que permite la unión entre el oxígeno, que tiende a la electronegatividad, y el hidrógeno, que está asociado más a lo positivo. Estas características hacen al agua un líquido demasiado importante para todo ser vivo que habita en el planeta Tierra, ya que sin ella no existiría la vida. Es tan importante saber sus interacciones en la vida diaria y saber apreciarlas. Cuidemos el agua.